22 años, ¿verdad? Tuve la oportunidad desde los inicios, de ver lo que Dios ha hecho con y en medio de ustedes, a través de ustedes, y es de veras una enorme bendición poder ver el testimonio que esta iglesia también ha dado a la ciudad. No sé realmente cómo ha sido tu proceso de estos días del COVID. A mí no me fue tan bien, el pastor lo sabe, yo quedé atrapado en México, salí justo el día que decretaron el cierre del país. Ese día justamente yo estaba saliendo para Guatemala, no pude regresar y de ahí tuve que buscar alternativas para ver dónde pasaba un tiempo más prolongado. Me fui a México y estuve más de 3 meses y medio fuera del país. Mi esposa quedó acá con uno de mis hijos y quedamos, yo le decía a mi esposa, por primera vez en 31 años de matrimonio, hemos estado separados más de 15 días. Por primera vez. Fue difícil, muy difícil. Yo no sé cuál ha sido tu proceso. Ahora, yo te quiero decir algo. El pastor estuvo muy pendiente, nos llamábamos, nos escribíamos y estábamos ahí siempre cruzándonos alguna comunicación. Yo no sé cuál ha sido tu proceso, si tú has perdido seres queridos, si ha sido un proceso difícil. Yo creo que para todos lo ha sido. Y hablar de que el 2021 va a ser un año de bendición en medio del caos, pareciera que estamos locos. De veras. ¿Sí? Pero ¿qué dice la palabra de Dios respecto del evangelio para los que creen? ¿Qué es? ¿Qué es para los que creen? Dice la palabra. Eso es locura. Eso es locura, pero yo te voy a decir algo. Realmente creo que las promesas de Dios nunca regresan vacías. Pero hay requisitos, pero hay condiciones. El año 2020 ha sido un año difícil. El 2021 en el contexto mundial, económico, social, político, será un año aún más difícil. El 2021, algunos creeríamos que las cosas van a cambiar para el 2021, pues la verdad es que desde el panorama mundial, económico, social, político, no es tan alentador, pero para la iglesia de Cristo, este puede ser un año que marca la diferencia. ¿Amén o no? La pregunta para mí, yo creo que lo más crítico de pasar lo que hemos pasado es pasar los caos, las crisis, sin preguntarnos qué debemos cambiar. ¿Qué hemos aprendido de todos estos días, de todos estos meses? ¿Qué hemos aprendido? ¿Cuál es nuestra actitud respecto al caos, a la crisis cuando se genera? Yo creo que la mayoría de los que estamos acá, nunca en nuestra vida en la tierra habíamos pasado una situación como la que hemos pasado. Y lo que el hermano decía, han habido personas en depresión, personas que han perdido el sueño, personas que han perdido el empleo, personas que han perdido negocios, personas que han perdido, lo más triste, la esperanza. La esperanza. En esos días yo le compartía al pastor, porque 3 meses y medio me llevó a tener mucho tiempo con el Señor y a escribir mucha palabra. Mucha palabra. Un mensaje que no he predicado y que se lo compartí al pastor vía WhatsApp, es el significado de la verdadera esperanza. No lo he predicado, quizás ha sido uno de los mensajes que me tomó aproximadamente 3-4 semanas escribirlo y terminarlo y luego compartirlo con algunos, porque Dios puso carga en mi corazón, porque realmente lo que más crítico es en el contexto actual es que los cristianos, nosotros los cristianos, perdamos el enfoque de la verdadera esperanza.
Porque la esperanza del mundo está enfocada en cosas. La esperanza del mundo está enfocada en el tamaño del negocio, el tamaño de la casa, está enfocada en cosas, pero la esperanza nuestra como cristianos está enfocada en las promesas de Dios para nosotros. ¿Amén o no? La verdadera esperanza nuestra, ¿saben cuándo se consolida? ¿Saben cuándo se consolida? Cuando morimos. Porque allí es donde realmente inicia la etapa de vida de nuestra vida cristiana, de nuestra fe cristiana. Entonces yo creo que si vamos a vivir el 2021, el 2022, el 2023, y si el Señor no viene, la gran pregunta en medio del caos que estamos viviendo, en medio de la crisis económica, en medio de la crisis emocional, en medio de la crisis política y social, la pregunta es: ¿cuál será nuestra actitud? Lo peor que nos puede pasar es no aprender absolutamente nada, no hacer cambios después de todo lo que hemos vivido y no cambiar nuestra actitud. Eso es lo peor que nos puede pasar, es decir, pasar caos, problemas, crisis y no aprender y querer seguir viviendo de la misma manera. Por eso me encantó cuando el pastor me dio el tema. Yo creo que es un reto. ¿Saben por qué es un reto mostrar un rostro de bendición? Porque el mundo está mostrando un rostro de caos y de fracaso. ¿Cuál es nuestra actitud? Allá en Deuteronomio, que no es el pasaje que voy a meditar, abran su Biblia en 2 de Samuel capítulo 2, que es donde vamos a estar. 2 de Samuel capítulo 2. Quiero esta tarde dejar con ustedes tres principios importantes de cómo convertir el caos, cómo ver con esperanza, cómo tener éxito en medio de la crisis, en medio del caos. 2 de Samuel capítulo 2, versículo del 1 al 7. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor. Después de esto, ya le voy a decir el contexto, porque dice después de esto y uno se pregunta ¿de qué? Entonces dice, después de esto aconteció que David, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Consultó a Jehová diciendo, subiré a alguna de las ciudades de Judá. Y Jehová le respondió, ¿qué le respondió Jehová? Sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Versículo 2, David subió allá y con él sus 2 mujeres. No se me vaya a detener en el tema de las 2 mujeres. Sí, no se detenga allí porque algunos hermanos lo ocupan y dicen, pero David tenía. Sí, ya le voy a explicar todo el contexto para que vea qué significa tener más de una mujer. Y no lo voy a negar, la Biblia lo dice, que subió con 2 mujeres, pero también va a explicar desde el capítulo 11, capítulo 12, todas las consecuencias. Entonces dice, subió con sus 2 mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nadal, el de Carmel, no de Carmelo, ¿verdad? De Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno, ¿cómo dice? Con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciendo, miren lo que les mandó a decir, benditos sois vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con nuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad. Son 2 términos muy interesantes que están juntos. Porque muchas veces uno quiere solo misericordia, pero no quiere la verdad.
Y dice misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes. Pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Tomen asiento, hermanos. Déjenme ponerles contexto, por favor. Allá en Deuteronomio capítulo 1, versículo 28. No vayan, solo se los voy a compartir. Porque cuando vamos a iniciar retos en la vida, necesitamos saber cuál es nuestra actitud correcta. Yo te quiero decir algo. Este es un año de bendición. ¿Cuántos recibieron bendiciones económicas en el 2020? ¿Cuántos? Ok, ¿cuántos tienen salud? ¿A cuántos no se le enfermó ninguno de su familia? Ve cuántas bendiciones en medio del caos. Entonces, aquí hay cierta actitud, hay retos. Déjenme darle el contexto. David está iniciando su reinado. El reto que tiene es muy grande. Déjame darte un contexto rápidamente. Sabes, David no fue rey desde el momento que fue ungido. Pasaron aproximadamente 30 años o más. ¿Y a dónde estaba David mientras estos 30 años? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo según la palabra de Dios? A ver, alguien me ayuda y nos equivocamos. ¿Qué hacía David estos 3 años, 30 años? ¿Qué hacía? Estaba huyendo. Estaba huyendo de Saúl. Déjame decirte, 30 años, imagínate tú, huyendo, y ahora te sientas en la silla, en el palacio, y ahora tienes que comenzar a gobernar. Es un proyecto enorme, es un reto grande, déjame decirte, porque tampoco David venía de una universidad, de una formación, porque él era un pastor de ovejas, y ahora iba a gobernar. Entonces hay algunos puntos importantes y relevantes que tomar acá. Cuando tenemos que enfrentar retos, la actitud lo es todo. La confianza lo es todo. Pero la confianza ¿en qué? ¿O en quién? Déjame decirte algo. Este año muchas personas tenían la confianza en sus finanzas y hoy están quebrados. Muchos tenían la confianza en la cosecha y no sirvió. Entonces la confianza, allá en Deuteronomio 1:28, cuando el pueblo se está preparando para conquistar, dice: ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allá a los hijos de Anac. ¿Cuál era la actitud del pueblo? De una parte del pueblo ante un reto: el temor, el miedo. ¿O será nuestra actitud como dice 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3 y 4? Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, ¿qué dice la Biblia? No son carnales, sino que son ¿qué? Hay una palabra en ese versículo que a mí me impacta. Dice: sino que son poderosas en Dios. Nuestras armas son poderosas en Dios. Tus capacidades y tus habilidades y tus competencias son poderosas en Dios, no en mis capacidades, como muchas veces uno dice. Entonces dice: sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, todo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree en Jesús, en el Hijo de Dios? Entonces, ¿qué vemos nosotros? De Deuteronomio capítulo 1 versículo 28 a 2 de Corintios capítulo 10, ¿qué vemos que cambia todo? ¿Qué es lo que el mundo hoy tiene? ¿Qué es lo que el mundo hoy tiene? Temor, miedo, inseguridad. Pero cuando Dios mora en nosotros, la actitud cambia, ¿o no? Entonces, la actitud
que quita el temor del hombre, la inseguridad y la cambia por victoria, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Déjenme referirles un pasaje en San Juan capítulo 20. Les voy a contar lo que pasa en San Juan capítulo 20. Dice que Jesucristo había sido crucificado y sus discípulos, dice la palabra del Señor, que después que fueron crucificados y que los rumores de que los que seguían eran los discípulos, dice que se fueron y se encerraron. Y dice, por miedo a los judíos, o sea, a los mismos discípulos les invadió el temor, la inseguridad. Y dice la Biblia que se encerraron porque tenían miedo de los judíos. Pero hay algo interesante, la atmósfera que en ese cuarto, que en esa habitación había, el ambiente que se respiraba, era un ambiente de temor, de miedo. Déjame decirte algo, el miedo se puede sentir. El miedo se puede sentir. Tú te pudiste haber quedado hoy en casa. El miedo tiene olor. El miedo tiene olor, tiene algo. El miedo que nos invade, que invade al ser humano. Pero dice la palabra de Dios que allí en Juan capítulo 20 Jesús se apareció en medio de ellos. Y mire el mensaje, el gran mensaje que Jesús les da: paz a vosotros. Ese es todo el sermón. Jesús no preparó un bosquejo. Les voy a enseñar 3 técnicas para vencer el miedo. ¿Qué dijo Jesús? Paz a vosotros. Ese fue todo el sermón. Déjame decirte algo que Jesús, en realidad, cuando vemos nosotros los mensajes de Jesucristo expuestos, excepto el Sermón del Monte, que es un mensaje tremendamente, como yo lo diría, estructurado, pero generalmente Jesús daba mensajes cortos y les dice paz a vosotros. ¿Y por qué les dijo paz a vosotros? ¿Por qué les dijo paz? ¿Qué era lo que reinaba? El temor, el miedo, la inseguridad. Entonces Jesús conoce tu vida, conoce mi vida, conoce tu corazón y sabe cuál es el mensaje. Jesús conocía el ambiente que estaba, la atmósfera que estaba, el entorno que estaba, y Jesús, el único mensaje que les llevó fue paz a vosotros. Jamás, escucha este principio, jamás esperes un resultado positivo en tu vida teniendo una actitud negativa sin la presencia de Dios. Te lo voy a repetir de nuevo. Jamás esperes un resultado positivo, por más que digas, este es el año de mi bendición, yo lo declaro, porque hay muchos hermanos que pasan declarando todo. Pero yo te digo algo este día. Jamás esperes un resultado positivo teniendo una actitud negativa sin la presencia de Dios. Es imposible. Es imposible. Yo les quiero comentar que hace poco algunas personas, y yo no digo que no hay que guardar las debidas protecciones y todo, pero aquí hay personas hoy en el país que andan buscando empleo pero que no quieren ir a trabajar. Y le dicen, ¿y no será que me depositan el salario nada más? Y eso no se puede. O sea, no va a ser un año de tu bendición, porque la palabra que dice, la actitud nuestra como cristianos, ¿cuál es? Debemos, ¿qué dice la Biblia? Debemos trabajar. Porque la Biblia dice que el que no trabaja, que tampoco come, pero son los que más comen. Miren ustedes en la pandemia cómo nos dejó. Esas cuarentenas que, joder, pareciera que se cambió el refrigerador, ¿va? Ahora el refrigerador somos nosotros porque estamos. La actitud va a cambiar muchas cosas. El cristiano que no conoce el poder sobrenatural de Dios en su vida está condenado a vivir miserablemente.
Por más que yo te declare este día que es el año de tu bendición, por más que tú lo decretes, si tu actitud no cambia, tu actitud sigue siendo negativa, tú ves las cosas de una forma negativa, no hay presencia de Dios. Jeremías 32:17 dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y no hay nada imposible, no hay nada difícil para ti. ¿Qué debemos hacer para cambiar este año? ¿Qué debo yo ajustar en mi vida para cambiar? Pues ahora nos vamos y yo te voy a dejar 3 principios para que este año sea un año de bendición para tu vida, para tu familia. 3 principios importantes que están en 2 de Samuel capítulo 2, el pasaje que ya leímos. Pero déjame decirte que para comprender este pasaje es importante tener claro el contexto, porque mira cómo inicia el capítulo 2. Ve a tu Biblia. Dice: después de esto aconteció. Esto quiere decir que hay eventos anteriores. ¿Están de acuerdo conmigo? Que hay eventos que han sucedido. Entonces el contexto es en el que se escribe este pasaje, en el que se escribe la palabra, es que después de la muerte de Saúl como rey de Israel, David apenas se está sentando como rey. Recordemos que David ha estado huyendo de Saúl desde que fue ungido para ser rey, ya que Saúl quería matarlo. Además, David tomó un reino dividido, porque ustedes saben que el éxito de David fue unir el reino de Israel. Tomó un reino dividido y ahora David comienza la tarea de gobernar una nación, un gran reto. Para comprender mejor todo el libro de 2 de Samuel, yo te voy a dar un bosquejo muy simple, muy simple. Y te dejo el desafío que lo leas con el bosquejo que te lo doy. Del capítulo 1 al capítulo 10 de 2 de Samuel, todo se trata sobre la humildad de David, de los éxitos de David. Capítulo 1 al capítulo 10 de 2 de Samuel se trata sobre la humildad de David, los éxitos de David. ¿Sabes que yo he conocido mucha gente que dice que son humildes? Es que yo soy humilde, dicen, por la forma que se visten, tenemos un corazón más soberbio que otra cosa. ¿Sabes dónde se ve la humildad? ¿Sabes a dónde se ve la humildad de un hombre, de una mujer? Cuando tiene éxito. Cuando está quebrado, ¿no? Cuando está en crisis, ¿no? La humildad se ve en el éxito. La humildad se ve cuando tú estás hacia arriba y Dios te está llevando y tú sigues siendo el mismo. Tú no cambias tus amistades, tú no cambias tu... O sea, sigue siendo... Pues David aquí se sienta como rey y comienza a cosechar éxitos y conserva la humildad. Por eso el himno que el hermano cantó, el último que cantó. Cuando David dice, cuando se sienta al reino, dice... Hay alguien de la descendencia de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia. Esto es humildad de un rey. ¿Sabes por qué? El contexto del canto que mi hermano hoy nos daba es que cuando un rey se sentaba, óyelo bien, cuando un rey se sentaba, lo primero que hacía, ¿sabes qué es? Mandaba a matar toda la descendencia del rey anterior. ¿Y por qué? ¿Ah? Porque de ahí se levantaban los enemigos. Y de hecho el primer enemigo de David en 2 de Samuel es Abner. Después tú lees este pasaje y te vas a dar cuenta, es fascinante, léete 2 de Samuel. Abner. ¿Y quién era Abner? ¿Ah? Era un general del ejército, pero era pariente del rey que había muerto, Saúl. Y él le divide el reino. Entonces, por esa razón, los reyes cuando se sentaban a gobernar, en ese momento decían, ¿quiénes quedaron vivos del rey anterior? Fulano, mengano, setano y mengano. ¿Dónde viven? Allá en el Rosario de la Paz. Entonces decía el rey, manden un ejército y me los van a matar. Por eso cuando llegan los que David manda a donde Mefiboset, ¿qué crees tú que pasa con Mefiboset cuando ve llegar el ejército de David? Me vinieron a matar.
Se dio cuenta de dónde vivo. Alguien le informó y ahora es mi último día. Qué impresionante, porque Mefiboset lo que espera es la muerte. Sin embargo, David dice, yo necesito hacer misericordia de alguien. Y yo te voy a decir algo esta noche. Comencemos por un principio del 2021. ¿Por qué no eliges a un Mefiboset tuyo para este año? A quien hagas misericordia. David dice, hay alguien, y le dicen, y entonces en el momento le dice, te manda a llamar el rey, se lo llevan. Él había quedado con problemas para caminar, porque cuando sale huyendo con la nodriza, se le cae. El Mefiboset se le cae. Y ahí él queda dañado de sus pies. Entonces él no puede caminar. Por eso él da la descripción en la alabanza que el hermano cantaba. Y entonces David llega y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacer misericordia. Entonces el éxito de David, y ese es otro mensaje, pero yo te voy a decir algo. Capítulo 1, capítulo 10, David el grande, la humildad de David, cosecha éxitos. Capítulo 11, sucede un hecho que todos conocemos y que todos juzgamos. El pecado de David. El pecado de David de haber tomado a Betsabé por su esposa. En el capítulo 11. Y en el capítulo 12, hasta el final, se ve la humillación de David. Se ve la humillación de David. Se ven los resultados de la consecuencia del capítulo 11. Entonces mira, bien fácil está bosquejado para que tú lo estudies, ¿sí? Capítulo 1 al capítulo 10 es la humildad de David. Capítulo 11 es el fracaso de David. Capítulo 12 es la humillación de David. Cuando Dios comienza a tratar con él. Entonces, en el capítulo 2, aquí es éxito, porque David está comenzando a gobernar. Y saquemos una lección de la vida para nosotros. ¿Qué es lo primero que David hace al iniciar el gobierno, el reinado él? ¿Qué es lo primero que hace? Versículo 1. Ahora tienes el contexto. ¿Qué es lo primero que David hace? Mire que este bosquejo es muy sencillo. ¿Qué dice, hermana? Que consultó ¿a quién? A Jehová. Aquí va el primer principio para que tengas éxito este 2021. Los demás están en problemas porque no conocen el secreto del éxito. Nosotros lo vamos a conocer y lo conocemos. Asegúrate de que Dios vaya contigo. La bendición dependerá de tu comunión con Dios. Camina con Dios, es el primer principio. David está iniciando y dice, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? ¿Cómo arranco? ¿Cómo inicio? ¿Qué negocio pongo? Entonces, Dios le va a dar respuestas. Tu vida espiritual, mi vida espiritual, no fluye de las capacidades personales. Fluye de la comunión con Dios. O sea, si tú crees que porque tienes estudios, currículum, vas a hallar trabajo, no vas a hallar trabajo. ¿De qué va a depender que encuentres un empleo? ¿De qué? De tu comunión con Dios. ¿Qué implica para ti o para mí como cristiano que tengamos comunión con Dios? ¿Qué implica? Hermano, ¿y qué es eso de tener comunión con Dios? Que le consultemos a Dios todo. Que le consultemos nuestras decisiones. Que si vamos a poner un negocio, le preguntamos al Señor y le decimos, Señor, ¿será que este negocio te agrada? ¿Será tu voluntad? No le pidas al Señor si va a poner una cervecería, no le preguntes. Si alguno está pensando en eso. O si tienes tienda y dice, es que dicen que lo que más se vende es cerveza. Y es cierto, déjenme decirle. ¿Saben ustedes que salió un estudio de que en qué se gastaron los salvadoreños que recibieron los $300 del gobierno? ¿Saben ustedes en qué se lo gastaron? ¿Ah? La mayoría en cervezas. Tengo un amigo que tiene una estación de gasolina. Oigan lo que les digo, esto.
Él tiene una estación de gasolina y me dice, ¿sabe usted, Mario, que lo que más se incrementó en las ventas de la cuarentena y de todo esto fue la venta de licor? Dicho por un empresario. Qué triste. Entonces, ¿de qué depende mi éxito para que este año sea el año de mi bendición? De que yo le consulte a Dios todas mis decisiones. ¿Qué tengo que hacer? ¿Será el año que me tengo que casar? No te preocupes si hay COVID. Si tú estás con planes de casarte y es la voluntad de Dios, cásate. Ah, no, es que no me puedo casar porque está el COVID. No. Si tú estás en planes de emprender algo, siempre y cuando esté dentro de la voluntad de Dios. Y alguien me hizo una pregunta en una oportunidad: ¿cómo puedo saber si es la voluntad de Dios? Pues yo te doy un termómetro bien fácil. Dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Dos ingredientes tiene. Dos ingredientes tiene para saber si es la voluntad de Dios o no. Aquellos que tienen novia, novios y están en planes de agradable y perfecta. ¿Agradable para quién? ¿Para quién? Para Dios. ¿Y perfecta para quién? ¿Para quién? Para nosotros. ¿Agradable para quién? ¿Y perfecta para quién? Porque Dios no necesita ser, Él es perfecto. Entonces, ¿quieres saber si la voluntad de Dios o no es esa decisión? Pregúntate, ¿le agrada esto a Dios? Me trae un bien a mí. Es fácil entender lo que pasa es que estamos empecinados muchas veces queriendo encontrar respuestas para nosotros, queriendo encontrar la bendición donde no se encuentra, donde no está. Entonces, el primer principio es: consúltale a Dios, consulta tus decisiones. Dice la pregunta que le hace David, mira lo que le dice: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Subiré. ¿Y qué le responde el Señor? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo, hermanos? A mí me gusta esa respuesta de Dios. ¿Cuántos detalles le da Dios? ¿Cuántos detalles? ¿A quiénes les gusta que les den detalles? ¿Ah? Pues Dios muchas veces no da detalles. Lo único que le dice es: sube. Y muchos de nosotros hubiésemos querido que nos dijera: ¿y me vas a dar un Waze para subir? ¿Y por dónde me voy? ¿Por qué ruta me voy? Él le dice: subiré, y él le dice: sube. ¿Y sabes tú por qué Dios muchas veces en nuestra vida no nos da detalles? ¿Sabes tú por qué? Porque aunque nos lo diera los detalles, no le creeríamos. Así de sencillo. Porque aunque Dios te diera todos los detalles y te dice: mira, fíjate que yo voy a hacer de ti este hombre, así, 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 tú dirías: no, si yo no puedo ni leer. Dios muchas veces nos da detalles. La Biblia dice que donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejos hay seguridad. O sea, si tú realmente quieres que este año sea un año de bendición, yo te invito a que dependas de Dios, a que consultes a Dios, a que te acerques a Dios, a que tengas una íntima comunión con Dios. Mira que si lo consideras tranquilamente, cada decisión grande en la vida es espiritual. Cada decisión grande en la vida es espiritual. Las decisiones trascendentales pasan por el termómetro espiritual. Dios le responde a David: sube. Y la Biblia dice: si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice Santiago? Pídala a Dios y Él la da. Escucha este principio. Si una preocupación es demasiado pequeña para llevarla en oración, es demasiado pequeña para que sea preocupación. A veces yo pregunto a las personas: es que, hermano, estoy preocupado. Y yo le digo: ¿por qué estás preocupado? Es que no he pagado, hermano, el recibo de la luz del mes pasado.
Y entonces me gusta hacerle la pregunta siempre. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor? Ustedes lo saben. ¿Ah? Que se la corten. ¿Y qué es lo mejor que puede pasar? ¿Ah? ¿Qué es lo mejor? Que no va a gastar. Ese es uno. Que va a platicar con su familia. Y que va a aprender la lección. ¿Sabes tú qué es un proverbio chino? Dice un proverbio chino que si algo tiene solución, no te preocupes. Y si ya no tiene solución, ¿para qué te preocupa? ¿No le parece a ustedes que es lógico el principio? Si algo es tan pequeño, hay hermanos que oran para que se les destape la pila. No. El otro día yo, un hermano, dije, aquí es que se le tapó la pila. Vamos a orar en el nombre del Señor. Padre, pedimos que se destape esta pila. Si algo es tan pequeño, es demasiado pequeño para traerlo ahora en oración, es demasiado pequeño para que nos preocupemos. Hay cosas más importantes. David le vuelve a consultar a Dios y le dice, ¿a dónde subiré? Y él le dice, sube a Hebrón. ¿Sabes tú? Por el tiempo yo te lo voy a resumir qué es Hebrón. David quiere más detalles, pero Dios no le va a dar más detalles, porque Dios quiere la obediencia de David. Y es un gran problema nuestro, porque Dios muchas veces nos está hablando en nuestra vida y nos está haciendo un mandato y nos cuesta obedecer, porque siempre estamos preguntando, ¿por qué? ¿Por qué? A mí me encanta mucho un ejemplo que yo pude ver en una oportunidad. Un señor avanzado de edad había entrenado a sus hijos a obedecer a la palabra. Así, cuando él les decía, brinquen, brincaban. Cuando él les decía, corran, corran. Cuando él les decía, deténganse, deténganse. Y no preguntaban por qué, papá. En cierta oportunidad estaban en la granja. Y la granja de ellos tenía una luz de tierra atrás. Y estaban en la galera. Su padre estaba de frente a la luz y sus hijos estaban en la galera. De pronto se vino una lluvia tenaz y se desborda la ladera. Oigan esto, se desborda la ladera. Y cuando se desborda la ladera, los hijos no veían porque estaban de espalda, pero su papá veía cuando venía la ladera y les dice, brinquen, agárrense de las vigas. Y los muchachos brincaron, se agarraron de las vigas. En la luz de tierra pasó, el anciano murió, pero los muchachos vivieron. Yo te hago una pregunta hoy. Si Dios nos dice algo, ¿obedecemos? Yo te aseguro, como están todas las consejerías pastorales, de donde vienen con el pastor, pues que mire, pastor, yo trato, pastor, pero mire, pastor. Esa es la pregunta es simple. La obediencia es la base fundamental de la bendición. O sea, Dios no te va a bendecir si tú no cumples con la obediencia de tu diezmo y tu ofrenda. No puede ser el año de tu bendición. Dios no te va a bendecir con tu familia si no le enseñas la palabra, porque hay que enseñar la palabra. Entonces el principio es comunión. Pero tengo que ir rápido. El segundo principio, versículo 2, versículo 3, rápido. 5 minutos tengo. Mira lo que dice. David subió allá y con él, ¿qué dice? Sus 2 mujeres jalándolas del pelo. ¿Cómo dice? ¿No dice así la Biblia de ustedes? No. El segundo principio del año de tu bendición es: asegúrate que los que están cerca de ti vayan contigo. No camines solo. Yo temo decir algo. Y aquí a las mujeres les voy a tener que hablar a la luz de la palabra. Lean Tito, hermanas. Pero ustedes quieren gobernar cuando la Biblia no manda a gobernar.
Ustedes quieren dirigir y ser la cabeza. Dios le dice a David, sube con tus 2 mujeres. Y no dice que David la llevaba jalando, ¿verdad? La Biblia no describe y la llevaba del pelo las 2 mujeres para Hebrón. No. Este año es clave para que nuestro liderazgo sea tan importante y fundamental en tu familia. O sea, dice la Biblia que David subió allá. O sea, la obediencia es la base fundamental. Oye, a los hombres, yo les digo algo, es clave. Yo hablaba con un matrimonio esta semana, por cierto, el viernes, estuve con ellos, viernes, sábado, con ellos. Y yo les decía algo a ellos. Usted, hermana, ¿es clave o esclavo? Yo les decía, mire, este hombre necesita la compañía suya. El liderazgo es de él, la responsabilidad es de él, la obligación es de él. Pero si usted jala por un lado y él jala por otro lado, sus hijos van a jalar por un tercer lado. Y yo les digo algo, así estamos viviendo los tiempos de hoy, porque hay carencia de obediencia. Nuestro liderazgo no está invitando a los demás, está obligando. Muchas veces queremos decir, es que aquí yo soy el hombre y van a obedecer. No. El liderazgo invita, inspira a tu familia. Vamos a subir a Hebrón porque Dios así lo ordenó. Vamos a caminar juntos este año. Yo te digo algo, difícil será un año de bendición si tú caminas solo. Si tu esposa no te acompaña, si tu familia no te acompaña, si los que viven contigo no están de acuerdo con tu visión y tu liderazgo, y si tu visión y liderazgo no depende de la comunión con Dios, jala solo. Jala solo. Tristemente, muchos de nuestros hijos han perdido la inspiración en nosotros. Muchos. Y miren ustedes que no solo fueron sus mujeres, miren lo que dice el siguiente versículo. Dice, llevó también consigo David a los hombres que con él habían estado. Cada uno, ¿cómo dice la Biblia? Cada uno, ¿cómo? Con su familia, los cuales moraban en la ciudad de Hebrón. Yo no sé, como hay por ahí un video que lo he visto, ¿va? Dice que te gobierna tu mujer y te gusta, dice. A las mujeres Dios no las mandó a gobernar, sino a obedecer, a ser la ayuda idónea. Predico un otro evangelio que no predica usted, el mismo. Me voy a asegurar porque no voy a hacer. Si las mujeres quieren tomar el liderazgo y llevarlo, no vamos a donde tenemos que ir. Mi esposa, por cierto, da un curso muy interesante que se lo recomiendo, basada en Tito. Todas las características de la mujer, castas, prudentes, piadosas, sujetas a sus maridos, que obedezcan. Miren, hermanos, aquí hay una lección clara. Ahora, muchas veces es problema nuestro de los hombres porque no somos líderes que inspiramos. David nos enseña algo más aquí. Eres leal a los leales. Inspiras a otros. Yo te digo, primer principio, camina con Dios. Segundo principio, asegúrate que caminas con los de tu casa. Porque si no caminas solo, y el que camina solo avanza rápido, pero luego se cansa. Entonces, no podemos lograr éxito. Mi esposa y yo tenemos que estar de acuerdo en la crianza de nuestros hijos, en la forma que vamos a servir al Señor. Tenemos que ponernos de acuerdo y nuestro liderazgo, ojo con esto, el mundo se está descalabrando, no por el COVID, porque nuestras familias están desintegradas. ¿Cuántos matrimonios se han separado hoy? Porque no se aguantan como se iban a trabajar el uno y el otro, pero hoy vivieron juntos, se dieron cuenta el logro, el short que tenían allí y se separaron. La bendición allí está, pero tenemos que asegurar. Y por último, el último principio, pastor, lo dejo mencionado. Trabaja en tu carácter para que los de afuera no te estorben.
Te lo voy a repetir. Trabaja en tu carácter para que los de afuera no te estorben. Mira lo que hizo David con sus enemigos. Rápidamente. Vinieron los varones de Judá, ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Los de Jabes eran enemigos. Pero mira David cómo trata a los enemigos. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles, ¿qué les dijo? Benditos sois vosotros de Jehová que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor. Versículo 6, ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Versículo 7, a sus enemigos los está animando y les dice: esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro Señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. ¿Saben qué le está diciendo David? ¿Saben lo que le está diciendo David a sus enemigos? Les dice: prepárense porque ahora yo soy el rey, pero anímense, les dice, porque va a haber guerra, pero ustedes esfuércense. Está animándoles a sus propios enemigos. Yo te digo algo y te lo voy a decir así: si tú caminas con Dios, si te aseguras que los de tu casa te acompañen, pero se te olvida los enemigos, no te van a dejar avanzar. ¿Quiénes tienen problemas con alguien? Porque les tira la basura, porque les ha movido el cerco. Pues yo te quiero decir algo este día, a la luz de la palabra, no mío. Ve con ellos y bendícelos. Ve con ellos y dile: yo ya no quiero más problemas. Yo quiero bendecir tu vida. Yo quiero realmente ayudarte, apoyarte. Vecino, cuenta conmigo. No sigas peleando con tus enemigos, con tus adversarios. David dice: mira, si la comunión con Dios va en esta dirección, si los de mi casa me acuerpan, entonces los que faltan son mis enemigos. ¿Sabes por qué muchas veces no avanzamos? Justamente porque ellos nos están poniendo la piedra de tropiezo. Y lo que David hace es: bendícelos, ora por ellos, hazle bien, anímalos. A mí me encanta. Yo el viernes estuve en Metapán con este matrimonio que yo les digo, ministros. Yo estoy con ellos trabajando en etapa difícil. Y yo les dije: necesito estar con ustedes 2 días. Así que nos vamos el viernes a Metapán a tomarnos un café al parque. Para los que no conocen Metapán, el parque es muy precioso, tiene una plaza linda. Estábamos tomándonos un café y llega un amigo, Reinaldo. Y llega Reinaldo y me dice: hola Mario, ¿cómo estás? Aquí con mi amigo, te lo presento, son de San Salvador. Y entonces, ¿y qué anda aquí tomándonos un café? Fíjate vos, me dijo, que yo traigo aquí un garrobo, me dijo, en pinol, me dijo. No te creo. Sí, mira, lo acabamos de hacer, a comerlo, lo venimos aquí al parque. ¿Querés probarlo? Me dijo. Y me llevó un poquito de garrobo en pinol. Y le di a mi amigo. Y después nos llevó otro. Y después acercó él una banca, se sentó, sacó las tortillas y cenamos en el parque. Qué cosa más bonita. Me dice mi amigo: y esto sucede en los pueblos, casi en todos, les digo yo, pero en algunos es un infierno. Yo te digo algo: Dios tiene promesas. Este año puede ser extraordinario. Tú puedes tener una comunión con Dios. Tú puedes animar a tu familia. Pero pongámosle lo más difícil de todo este sermón de esta noche. Hagámosle bien a nuestros enemigos. Busquemos la paz. Porque yo te voy a decir algo: tú no sabes si ellos son las personas que Dios va a usar para que sea el año de tu bendición. Búscalos y diles: perdóname vecino, mira, no, lo que estábamos haciendo no es correcto, tirándonos la basura. Yo conocí una señora que se embolsaban la basura y se la tiraban para el otro lado. El otro venía y le embolsaba la de él y la de la otra y la tiraba para el otro lado. Y ahí pasaban tirándose la basura. Yo no sé. Yo tenía una vecina en Metapán, maravillosa, ya se murió. Me encantaba esa mujer.
Comenzaba a barrer la calle de donde mi papá vive a la par de mi papá. Comenzaba a barrer la calle, fíjate bien. Y no era cristiana, era católica. Y comenzaba a barrer. No creas que el pedazo de ella barría el de mi papá, el de la otra casa, toda la cuadra. Y la gente le decía, a usted ni la alcaldía le paga ni le agradece. Y a vos que te... Le decía ella. Se murió la señora y sin Cristo. Y nadie más barre la acera. ¿Sabes cómo se toca el corazón de los enemigos? Haciéndoles el bien. ¿Sabes cómo va a cambiar tu suegra? Haciéndole el bien. Pues si hasta perro compraste para que la muerda. ¿Cómo se van a arreglar las cosas? ¿Cómo va a cambiar tu vecino? ¿Cómo va a cambiar? Los enemigos hay que hacer y aprender la lección de David. Y dijo David, que Dios los bendiga, les dijo David. Que Dios tenga misericordia por lo que hicieron. Esfuércense, les dice, sean valientes porque ahora yo he sido nombrado el rey de Judá. Les dice, prepárense, van a necesitar, pero yo voy a hacer misericordia por ustedes porque ustedes guardaron los huesos de Saúl. Amada iglesia, termino esta noche. Dios nos bendice no por las circunstancias que vivimos, sino por lo que hay en nuestro corazón. El mundo cree en las circunstancias, en la suerte, en las oportunidades. Yo creo que Dios bendice por lo que hay en nuestro corazón. Si tu comunión con Dios es perfecta, si los de tu casa están contigo y si haces la paz con los enemigos, yo te aseguro que las promesas de Dios para tu vida, para tu familia este año no se detendrán. No se detienen. Ahora, ¿habremos aprendido algo de esto en nuestra vida durante este tiempo o seguimos en lo mismo? Solo porque tenemos mascarilla. Pero seguimos ultrajándonos, gritándonos. No va a cambiar nada. La bendición vendrá de la promesa de Dios, no de las circunstancias. No esperes bendición del gobierno, de aquí, para los políticos, de lo que Dios deja en su palabra. Inclina tu frente esta tarde. Si hay algo que cambiar esta tarde, si hay algo que ajustar, no puede ser que vivamos igual, que sigamos igual, esperando una bendición de Dios, pero nuestro corazón sigue igual, lejos de Dios, no queremos nada con Él. Si nuestra relación en la familia no está caminando como debe de ser, si todavía en medio de esto seguimos teniendo los mismos conflictos con aquellas personas que incomodan nuestra vida, no les hemos mostrado el amor de Dios. Las bendiciones están, dependen de nosotros. ¿Cuál es tu actitud esta tarde? ¿A dónde hay que direccionar la vida? Señor, gracias. Si usted todavía no ha abierto su corazón a Cristo, si aún no ha tenido ese encuentro con el Señor y está acá en el templo, póngase de pie, por favor. Ahí contigo a su silla le guiaremos para que usted pueda hacer una profesión de fe, abrir su corazón y entregar su vida al Señor. Si usted que está en casa sintonizando esta transmisión quiere poder conocer esos elementos que la predicación nos ha dado para alcanzar un año de bendición, puede tener que usted quiera alcanzar esa fortaleza para ponerlos por obra, para ponerlos en práctica, necesita a Cristo en su vida. Dígale a Él: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, reconozco que tú eres Dios, que moriste por mí, pero que has resucitado. Dígale: te ruego, Señor, que entres a mi corazón, que salves mi alma el día de hoy, para que cuando muera yo pueda ir ante tu presencia. Dígale: gracias, Padre, por mandar a tu Hijo a morir por mí. En Cristo Jesús, mi Salvador, he orado. Amén. Si usted hizo esta oración, siga conectándose a esta su iglesia para que la palabra del Señor siga fortaleciendo su vida. Seguimos acá en el templo. Padre, gracias. Señor, gracias por tanto que nos has concedido durante toda esta semana. Gracias, Señor, por la fortaleza
por los milagros, porque sabemos, mi Dios, que mientras nuestra mente y corazón se disponen a tu palabra, tú obras maravillas en las vidas de los que a ti han creído. Gracias por la vida, por el ministerio, por la familia del pastor Monterrosa. Gracias por cada familia, Señor, que se ha congregado, que es parte de este cuerpo, de este remanente fiel, presencial o a través de la conexión online, Señor, porque tú has levantado familias alrededor del mundo, en diferentes lugares del país y del mundo entero, que has traído a ser parte de este remanente fiel. Señor, bendiga a su pueblo Israel. Oramos por la paz de Jerusalén. Bendiga a nuestro pastor general. Bendiga, Señor, todo lo que se haga para llevar adelante la obra que tú nos has encargado. Adoremos al Señor con el corazón. Cuán bello es el Señor. Vamos, hermanos. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero